¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania? Fechas clave de la guerra. La ofensiva de Moscú contra el país vecino, tras el reconocimiento de las regiones de Donetsk y Lugansk, choca con la resistencia de Kiev. Consulte las fechas clave y las causas de la crisis en esta cronología. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió en el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe del Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día a varias regiones del país, incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Situación en Ucrania. Noviembre del 2013. El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre, a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio del gas. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranios se manifiestan contra el gobierno en la Plaza de la Independencia, Maidán, de Kiev. Febrero de 2014. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan a al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych. Mientras, en Simferópol, la capital de la península ucrania de Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. 16 de marzo de 2014. Se celebra un referéndum en Crimea, en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península ucrania a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú, y Estados Unidos y la UE le imponen sanciones. Abril-mayo de 2014. Los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región ucrania de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos, con apoyo político y militar de Moscú, y el ejército ucranio. 17 de julio de 2014. Un misil Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. 5 de septiembre de 2015. Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Entra en vigor un alto el fuego que dura una semana. 19 de octubre de 2016. La reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, termina sin avances. 10 de diciembre de 2019. Putin y el nuevo presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Enero-abril de 2021. Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. 23 de agosto de 2021. 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucrania. 3 de diciembre de 2021. Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania a principios de 2022, de acuerdo con The Washington Post. Según Estados Unidos, el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país puede llegar a 175.000 soldados.
16 de diciembre de 2021. La UE amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade Ucrania. 11 y 12 de enero de 2022. Una reunión entre Washington y Moscú, el 11 de enero en Ginebra, Suiza, y otra celebrada al día siguiente entre la OTAN y Rusia concluyen sin avances. Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea. 14 de enero de 2022. Estados Unidos alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania, para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucranio. 18 de enero de 2022. Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, inicia una nueva ronda de reuniones que culminarán el viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. 24 de enero de 2022. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Kiev que abandonen el país, ante la amenaza de una invasión de Rusia. También autoriza a los trabajadores no esenciales a salir, y pide al resto de sus conciudadanos que consideren la oportunidad de salir de Ucrania empleando vuelos comerciales u otros medios privados, dado que la embajada no estará en condiciones de prestarles ayuda en caso de un ataque. 27 de enero de 2022. China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, rompe el silencio administrativo ese de quien calla, otorga de su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania. Y lo hace para dejar claro todo lo claro que permiten los protocolos diplomáticos, y por si cabía alguna duda que las simpatías de Pekín están con Moscú. En una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Wang asegura que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta y recibir una solución. Por otro lado, esos días Rusia escenifica un notable acercamiento con Cuba, su antiguo aliado, y lo hace en un ambiente de tensión internacional creciente. 28 de enero de 2022. Para evitar que la dependencia energética europea de Rusia y las sombrías perspectivas de falta de suministro añadan más tensión a la crisis ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizan un comunicado conjunto en el que exhiben unidad para enviar un mensaje de sosiego. No habrá desabastecimiento. 29 de enero de 2022. Joe Biden afirma que planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN a corto plazo, si bien no será un gran número. El Pentágono cifra los efectivos en 8.500 soldados, que se encuentran en alerta máxima para desplazarse en caso de necesidad, a raíz de la crisis de Ucrania. Enviaré tropas al este de Europa y los países de la OTAN a corto plazo. No demasiadas, asegura el presidente estadounidense. 3 de febrero de 2022. Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias planteadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania. En cambio, tanto Washington como la alianza ofrecen a Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica Estados Unidos-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia, cuyo éxito condicionan a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Así figura en dos documentos confidenciales enviados por Washington y la OTAN a Moscú, a los que tuvo acceso el país. El día 3, el Kremlin expulsa al canal alemán Deutsche Welle de Rusia después del veto de Berlín a Russia Today. DW no podrá emitir en Rusia y será declarado por las autoridades como agente extranjero. 7 de febrero de 2022. Emmanuel Macron pide a Putin evitar la guerra. Los próximos días serán decisivos. Separados por una enorme mesa, casi tan grande como la distancia que hoy aleja a Moscú de la OTAN, los presidentes de Rusia y Francia se reúnen en busca de una respuesta al avispero ucranio. Putin ejerció de anfitrión y escuchó el intento del presidente francés de lograr una desescalada que alejara la amenaza de guerra. La visita de Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. 12 de febrero de 2022. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles residentes en Ucrania que abandonen temporalmente el país por sus propios medios.
se recomienda a los españoles actualmente en aquel país que consideren seriamente la posibilidad de abandonarlo temporalmente por los medios comerciales disponibles, mientras persistan las circunstancias actuales, señala el comunicado de Exteriores. Al mismo tiempo, reitera la recomendación de no viajar a territorio ucranio dada la volátil situación de seguridad. El día anterior, Estados Unidos, así como otros países occidentales, habían hecho un anuncio similar. 15 de febrero de 2022. El Parlamento ruso aprueba una resolución que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas en 2014. La decisión de la Duma estatal, la Cámara Baja rusa, del envío inmediato a Putin de la iniciativa no es vinculante, solo el jefe del Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios, pero ofrece una señal contradictoria de la postura rusa. El mismo día Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura que las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa, y que adelantó el país en exclusiva, son un punto de partida aceptable para negociar. 17 y 18 de febrero de 2022 el gobierno ucranio y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataques a lo largo de la línea del frente en la región de Donbass. Así, proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanitsia Luganska, en la parte de la región de Lugansk controlada por el gobierno de Kiev. Hirieron a 3 civiles, según el ejército ucranio, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona de conflicto y en los que 2 personas más sufrieron lesiones. A su vez, líderes de las regiones secesionistas de Donetsk y Lugansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranianas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden citadas por The New York Times y The Washington Post. Este dato es lo que llevó al presidente a señalar, por primera vez, que consideraba que Vladimir Putin ya había tomado la decisión de atacar la antigua República Soviética. Ese mismo día, los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbass. 21 y 22 de febrero de 2022 Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La reacción de Occidente no se hace esperar. La UE condena en bloque el movimiento y anuncia la puesta en marcha el mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. Estados Unidos realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass, dinamita con esta firma parte de la acción diplomática. Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2 tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura, controlada por el gigante gasista ruso Gazprom. El canciller Scholz anuncia que ha pedido a su ministro de Economía, Robert Habeck, que se tomen las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso de certificación del gasoducto. Sin esta certificación, Nord Stream no puede entrar en funcionamiento, señala Scholz. 24 de febrero. Pocos minutos antes de las 6 de la mañana del jueves 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Kharkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa. Incluso en Kiev, la capital. Rusia inicia su ataque contra Ucrania. Moscú defiende que es una operación para desmilitarizar el país vecino, pero no pretende la ocupación. 25 de febrero. Las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra varias infraestructuras civiles, dejando al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 100.000 personas han huido de la capital en las últimas horas, mientras los militares rusos rodean los alrededores del Parlamento en el centro de la ciudad. Entretanto, los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico del Kremlin. 26 de febrero. El asedio a Kiev se recrudece con escaramuzas y enfrentamientos armados por las calles. A primera hora de la mañana de este sábado se registró un enorme impacto por un proyectil en un bloque de apartamentos, en la parte alta de la ciudad.
Las autoridades locales avisan a la población para que no abandone sus casas y permanezca a resguardo. El último balance ofrecido por el gobierno ucranio cifra en 198 los muertos, entre ellos, 3 niños. Más de 1.100 personas han resultado heridas, según el recuento oficial. Las fuerzas de Putin han disparado también misiles de crucero desde el Mar Negro en las ciudades de Sumy, Poltava y la portuaria Mariupol, en el mar de Azov, donde hay intensos combates. 27 de febrero. Putin eleva aún más su pulso a Occidente al anunciar que ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión, responsables de manejar las armas nucleares, como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de la OTAN. Tras una conversación entre el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Rusia y Ucrania confirman que abrirán una ronda de diálogo cerca de la frontera bielorrusa. Continúan los enfrentamientos entre las tropas rusas y las ucranianas en la capital y en enclaves importantes como Kharkov, la segunda ciudad ucrania, 1,4 millones de habitantes, noreste del país. La Unión Europea anuncia que cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas y los jets privados de los oligarcas de este país y que prohíbe la emisión de RT, Sputnik y otros medios de comunicación rusos acusados de propagar información tóxica al servicio del Kremlin. 28 de febrero. Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por el presidente Vladimir Putin lanzan un duro ataque contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y de mayoría rusoparlante. Los intensos bombardeos y ataques de artillería contra una zona residencial de la ciudad del este, sitiada desde hace días, causan al menos 10 muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas. Pese a la desequilibrio de fuerzas militares entre Moscú y Kiev, la sociedad ucrania organiza la resistencia. Unos se alistan a las fuerzas de defensa, otros fabrican cócteles Molotov o preparan comidas para los soldados y los milicianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicita la adhesión del país a la Unión Europea por la vía de urgencia. 1 de marzo. El presidente ruso, Vladimir Putin, intensifica su ofensiva contra Ucrania. A medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del ejército y de las milicias civiles, el Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructuras civiles. En un intento por aislar el Donbass y hacerse con el control de todo el este de Ucrania, Putin inicia en la mañana otro intenso ataque contra la ciudad de Kharkov. La Unión Europea financiará la compra de material letal para Ucrania. Hasta aquí llegó este video y si les ha gustado no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no la han hecho. Comentar y compartir con todos tus amigos para que ellos también se pueden enterar de todo lo que está pasando en la actualidad y de la misma manera me despido hasta un próximo video.